Arratsaldeon y bienvenidos a esta cuarta cita online del Viernes Astronómico. Soy Paul Mínguez Olaondo, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzia Elkartea. Hoy tenemos unos cuantos aranzadianos y aranzadianas participando en esta sesión de junio. Como la vez pasada, tenéis las hojas de efemérides en las direcciones web de la descripción de este vídeo. Con esto de la nueva normalidad, vemos que muchos de vosotros nos veis en diferido, y eso nos anima a seguir con esta fórmula de divulgación astronómica. Como siempre, estamos abiertos a que nos preguntéis y que participéis también como socios en nuestra sociedad de ciencias. Acordaos que un like en este vídeo nos ayuda a saber si lo que hacemos realmente gusta y nos anima a que sigamos el camino que hemos emprendido. En la sesión de hoy daremos paso a un interesante bloque que Eduardo Ganuza ha preparado, con la primera parte de las historias mitológicas que hay detrás de las constelaciones del zodiaco. A continuación, Virginia García nos guiará en la observación celeste, con las constelaciones que se pueden ver en el mes de julio. Seguiremos con José Chomínguez, que nos hablará de la Luna, los planetas y alguna otra efeméride. Y a continuación, con Rafa Aristegui, nos hablará sobre la forma de la Tierra. Por último, para acabar esta sesión, tendremos a Libo Revilla, que nos mostrará algunas anécdotas de la Luna. Como solemos decir, sin más dilación, es el momento de la divulgación científica. Dejaros llevar, en serio, disfrutemos del momento. Demos paso a los que saben de esto. Ongi etorri lagun eta goza dezagun. Muy buenas tardes a todos, soy Eduardo, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de su Departamento de Astronomía. Bueno, durante las dos próximas secciones de Viernes Astronómico les quiero contar un poquito historias mitológicas relacionadas con las constelaciones del zodiaco. Vamos a empezar las 6 primeras constelaciones, vamos a hablar en este viernes, y de las 7 restantes vamos a hablar el mes que viene. Empezaremos por orden habitual con Aries. Aries es el carnero. El carnero en la mitología representa el vellocino de oro. El vellocino de oro era una piel de un carnero que tenía propiedades mágicas, incluso de resucitar a los muertos. Entonces Jasón, que era un héroe mitológico, que además fue educado por el centauro Quirón, que da precisamente nombre también a la constelación de Sagitario. Bueno, pues como digo, Jasón tuvo que ir en búsqueda de la Cólquide mediante un encargo de su tío, el rey de Iolcos. Bueno, pues las vicisitudes que corrió Jasón junto con sus compañeros, los conocidos como argonautas, son los que dan pie a esta leyenda. Es curioso cómo esta historia pues tiene una cierta similitud con la historia de la Odisea, y es que los griegos, a pesar de conocer las constelaciones, no se orientaban muy bien. Ellos seguían como estrella polar o como la zona norte, entendían que estaba la Osa Mayor. Pero claro, la Osa Mayor exactamente no está en el norte, tiene unas ciertas perturbaciones. Es por ello que cuando salían a navegar por el Mediterráneo y querían llegar a una ciudad determinada, lo que hacían eran dar vueltas. Llegaban a otra ciudad, entonces tenían que hacer siempre el viaje en varias escalas diferentes. Entonces de ahí salen los mitos tanto de la Odisea, como decía anteriormente, como este viaje a la Cólquide, a la lejana Cólquide, que estaba al pie del Cáucaso en busca del vellocino de oro. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, existe una película de 1963 precisamente titulada Jasón y los argonautas, que la verdad que tiene unos efectos especiales que están muy conseguidos para la época. Entonces les recomiendo que la vean, y ahí les explican muy bien cuál es el tema de esta constelación. La segunda de las constelaciones que nosotros podemos observar por orden en el cielo sería la constelación de Tauro, el toro. Ahí, pues, aunque hay muchas historias, o hay varias historias relacionadas con el toro, la más clásica, la más conocida, es la que dice aquello que Zeus, Júpiter, el rey de hombres y rey de dioses, pues que era muy aficionado a buscarse amantes humanas, pues estaba prendidamente enamorado de Europa, una bella doncella que por supuesto no quería tener ninguna relación con él. Pero ella estaba al cargo de una serie de vacas y de toros, de un rebaño, de tal manera que Zeus lo que hizo fue transformarse en un toro blanco
y entonces permitió que Europa jugase con él, se subiera a la grupa, y cuando lo hizo entonces él automáticamente echó a correr por encima del océano, la llevó a una isla y ahí pues la violó, ¿vale? Bueno, esta sería la historia más conocida del toro. La tercera, pues tenemos a Géminis, los Dioscuros. ¿Qué podemos decir de los Dioscuros? ¿Qué podemos decir de Géminis? Bueno, pues que estos eran dos hermanos, gemelos, pero mientras uno era mortal, el otro era inmortal. El inmortal era hijo de Zeus. Entonces corrieron grandes aventuras juntos, hasta el punto que Castor, que era el hermano mortal, pues falleció. Entonces Polus, que era el hijo de Zeus, fue donde su padre, para decirle que por favor le concedía el don de la mortalidad y de esa manera reunirse con su hermano. Ante semejante muestra de amor fraternal, Zeus lo que hizo fue a Castor concederle el don de la inmortalidad y poner a los dos hermanos juntos en el cielo. La siguiente de la constelación que nosotros tenemos pues es Cáncer. Bueno, de Cáncer no hay una historia tan conocida, pero parece ser que la más famosa de todas ellas es la que dice como que era un poquito ya cansada de tantas aventuras extramatrimoniales de Zeus, Júpiter, su marido, de las cuales uno de sus hijos había sido Hércules, entonces quería vengarse a toda costa de Hércules. Entonces Hércules tuvo que realizar 12 pruebas en un momento dado, debido a que se volvió loco y mató a toda su familia, y entonces en penitencia tuvo que hacer esas 12 pruebas de castigo. Una de ellas tuvo que pelear con la Hidra. La Hidra era un animal mitológico que tenía 3 cabezas, pero cada vez que cortabas una cabeza, pues surgían, bueno, dependiendo de la versión que tengamos, pues 2 o 3 cabezas, ¿no? Entonces, a la vez que combatía con este animal mitológico, pues entonces Hera lo que hizo fue mandarle al cangrejo para que incordiara, molestara y a ser posible pues que de esa manera ayudara a matar a Hércules por parte de la Hidra. La quinta constelación que nosotros podemos observar en el cielo sería Leo. Precisamente la historia más conocida de Leo tiene que ver también con Hércules. Precisamente la primera de las pruebas que tuvo que realizar Hércules fue la de matar el león de Nemea, una región que había sido asolada por un enorme león que echaba fuego por la boca. Bueno, Hércules le lanzó una serie de flechas y vio que las flechas rebotaban en el cuerpo del león. Posteriormente le intentó clavar la espada, pero le sucedía lo mismo. Por lo tanto, al final tuvo que decidir que lo mejor era pues pelear cuerpo a cuerpo, y de esa manera lo que hizo fue estrangular al león. Consiguió desollar al león, y la piel se convirtió en el traje que siempre utilizaba Hércules. Bueno, la última de las constelaciones de las que vamos a hablar es la constelación de Virgo. Virgo representa a una diosa, concretamente a la diosa de la agricultura, llamada Demeter, y Demeter en la mitología griega, y Ceres en la mitología romana. Ceres, de ahí viene la palabra cereal, diosa de la agricultura, Ceres, cereal. Bueno, y de hecho también es curioso que la estrella más brillante se llame espiga, porque normalmente a esta diosa se representa con una espiga en la mano. Bueno, la historia más conocida de Demeter cuenta la relación que tenía muy estrecha con su hija Proserpina, Perséfone. Pero resulta que un día, pues Cupido, Eros, este niño travieso que lanza flechas del amor, resulta que no se le ocurrió mejor cosa que lanzar una de ellas más que a Plutón, el dios de los infiernos. De tal manera que entonces Plutón salió de los infiernos y, bueno, pues la primera persona con la que vio, pues que fue precisamente Proserpina, pues fue de la que se enamoró perdidamente. De tal manera que la secuestró y la llevó a los infiernos para hacerla su esposa. Conforme iba pasando el tiempo, pues Demeter no encontraba a su hija, empezó a preocuparse, de tal manera que bueno, empezó a buscarla por los diferentes lugares del mundo conocido, y cuando no sabía qué hacer, pues recurrió a su hermano, a Zeus, dios de dioses y dios de hombres, como ya hemos comentado, y entonces le preguntó a ver si él sabía algo, y evidentemente pues claro que sabía lo que había pasado. Cuando le contó toda la historia, Demeter dijo que ella no iba a admitir que su hija tuviera un destino tan horroroso como era el de permanecer durante toda su vida
con el dios de los infiernos. Bueno, bien, bueno, entonces Zeus le preguntó a ver qué iba a hacer, y entonces dijo que bueno, pues que ella, como diosa de la agricultura, iba a impedir que los campos pudieran desarrollar su ciclo natural de dar frutos, de dar de dar alimento a los hombres, y de tal forma que así lo hizo. Y claro, las personas que no empezaron a no tener que comer y empezaron a morirse de hambre, con lo cual las personas, la gente, pues acudió a Zeus, a los diferentes templos, a pedir un poquito pues explicaciones de lo que pasaba. Entonces bueno, pues Zeus fue a hablar con Demeter, y entonces bueno, pues en este tira y afloja al final acabaron llegando a un acuerdo entre lo que iba a pasar entre Demeter, entre Zeus y entre Plutón. Entonces lo que hicieron fue que cada año 6 meses Demeter pasaría con su madre y otros 6 meses pasaría con su marido, de tal manera que la primavera empieza cuando Perséfone, perdón, lo he dicho antes mal, es de Proserpina la que tenía que pasar 6 meses con su madre y 6 meses con su marido. Entonces la primavera empieza precisamente cuando Proserpina sube de los infiernos a la tierra. Entonces los campos pues vuelven a dar sus frutos, y pues la gente puede cosechar, puede recolectar el grano correspondiente, de tal manera que ya tiene para comer durante prácticamente todo el año. Cuando llega el otoño, entonces Proserpina vuelve a ir a los infiernos a reunirse con su marido, y ahí pues los campos pues se vuelven poco más o menos que estériles. Bueno, ese es el mito que tenían los antiguos para contar el paso de las estaciones, y de paso pues no está relacionado con nuestra constelación de Virgo. Bueno, pues esto es todo lo que tenía para hoy. Pues muchísimas gracias por su atención, y les espero el próximo mes con otras nuevas historias sobre las constelaciones del zodiaco. Muchas gracias. Vamos a ver el cielo visible durante este mes de julio. Para ello vamos a fecha al día 15, mediados de mes, y miramos hacia el horizonte norte. Se supone que son las 11:30 de la noche, y esto es lo que podemos observar en el cielo. Vemos en primer lugar las constelaciones circumpolares, las únicas constelaciones visibles durante todo el año a cualquier hora de la noche. Las vemos visibles durante todo el año, pero su posición va cambiando. Entonces vemos como estos meses atrás la Osa Mayor la teníamos prácticamente en el cenit, fijaros dónde la tenemos ahora. Podemos ver aquí sus 7 estrellas más brillantes, que es lo que conocemos como el carro o el cazo, que van perdiendo altura y van pasando hacia el noroeste. Bueno, si buscamos gracias a las estrellas Dubhe y Merak, prolongando las 5 veces la estrella polar, sabemos que es la única estrella que permanece siempre en el mismo punto en el cielo. Fijaros la posición que tiene ahora la constelación de la Osa Menor. Esta constelación va girando en torno a la estrella polar. Seguimos prolongando Dubhe y Merak pasando por la polar, y llegamos a estas 5 estrellas brillantes que tenemos aquí con forma de W. La tenemos muy cerca del horizonte, es la constelación de Casiopea, muy fácil de reconocer en el cielo. A medio camino, entre Casiopea y Polaris, la estrella polar, tenemos 5 estrellas bastante brillantes que forman un pentágono, una forma de casita. Esto es la constelación de Cefeo, y justo encima de Cefeo, serpenteando entre las dos osas, tenemos a Draco o el dragón. Bueno, pues como decía, son las 5 constelaciones circumpolares que podemos observar en cualquier momento del año, a cualquier hora de la noche. Vamos a ver, viendo ahora, el cielo que tenemos si miramos, por ejemplo, hacia el oeste. Mirando hacia el oeste, vemos que poco a poco nos va desapareciendo la constelación de Leo, seguida de la constelación de Virgo, con su estrella más brillante, Spica o Espiga. Justo encima de Virgo tenemos una estrella muy brillante, Arturo, la más brillante de la constelación del Boyero. Después tenemos aquí el Libra, ¿sí? Seguido de Libra tenemos el Escorpión, con su estrella roja Antares. Y encima del Escorpión tenemos a Ofiuco. Ofiuco es la 13ª constelación del zodíaco, la 13ª constelación que se encuentra
en la línea de la eclíptica. Seguida de Ofiuco tendríamos a Sagitario, también conocida como la tetera, y vemos que en Sagitario tenemos dos puntos muy brillantes. Los vamos a distinguir del resto de las estrellas, aparte de que porque son muy brillantes, porque su luz no titila, su luz no parpadea. Son los planetas Júpiter y Saturno. Bueno, vemos que por Sagitario tenemos una banda blanca que recorre el cielo, pasando por Sagitario, el Águila, el Cisne, iría hasta Casiopea. Eso es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Bueno, dentro de la Vía Láctea tenemos una constelación que está muy alta, casi en el cenit, con forma de cruz latina. Esto sería la constelación del Cisne, su estrella más brillante es Deneb, y aquí tendríamos su estrella doble, Albireo. Bueno, si miramos a la derecha del Cisne, tenemos otra estrella muy brillante. Se llama Vega, es la estrella más brillante de la constelación de la Lira. Y al otro lado del Cisne, la Vía Láctea, tenemos a Altair, la estrella Altair, que es la más brillante de la constelación del Águila. Bueno, pues si unimos Altair, Deneb y Vega, conseguimos un triángulo rectángulo, que es el que conocemos como triángulo de verano. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora que estamos en verano, durante la primera mitad de la noche lo vamos a ver prácticamente en el sur. Vamos a ver que como a medida que va avanzando el verano, va pasando por el sur hacia el oeste, en otoño irá poco a poco desapareciendo por el oeste y por el este nos aparecerá el triángulo de invierno. Bueno, al lado del Cisne tenemos aquí un cuadrado bastante grande. Esto es el gran cuadrado de Pegaso. Vamos a dejar que vaya avanzando un poco la noche y vamos a ver qué constelaciones nuevas nos van apareciendo a lo largo de la noche. Se supone que ahora son las 5 de la mañana. Fijaros cómo se ha movido todo el cielo hacia el oeste. ¿Sí? Todas las estrellas, debido al movimiento de rotación de la Tierra, hacen el mismo movimiento que el Sol. Salen por el este y se van poniendo por el oeste. Bueno, nos habíamos quedado en el gran cuadrado de Pegaso y cogiendo esta estrella de Pegaso, prolongándola hacia arriba, tenemos aquí la región de Andrómeda. Justo debajo de Pegaso tenemos un punto muy brillante, también es el planeta Marte, se distingue muy bien por su color rojizo, que lo tenemos ahora mismo en la constelación de Piscis. Bueno, entre Marte, Júpiter y Saturno tenemos aquí otras dos constelaciones. Por un lado esta sería Capricornio, ¿sí? Y aquí tenemos a la constelación de Acuario. Seguido de Piscis tendríamos aquí a Aries, y vemos que a las 5 de la mañana ya tenemos a Tauro, la constelación de Tauro, que nos ha aparecido por el horizonte este, y en esta noche en Tauro podemos observar la Luna, estaría menguante, y el planeta Venus. Bueno, pues esto es lo más destacado que podemos ver en los cielos del mes de julio si lo vamos observando a lo largo de la noche. Espero que tengamos cielos despejados y podamos disfrutar de él. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra exposición con la Luna. El próximo martes, día 30, la Luna pasa por el perigeo, menor distancia a la Tierra. El sábado de la próxima semana, día 4, pasa por el nodo descendente y el domingo 5, a las 6:44, estará en la fase de Luna llena. La cercanía entre el paso por el nodo y la fase de llena provoca un eclipse de Luna, pero precisamente por producirse los hechos a mucha diferencia de horas, será solo parcial y penumbral, casi imperceptible para nuestro ojo. Además, la hora del máximo es a las 6:30 de la mañana, que es la hora a la que por el este sale el sol ese día, mientras la Luna estará metiéndose por el oeste. Sí notaremos el efecto del eclipse en las mareas, que en la Concha llegarán entre el alta y la baja a diferencias de hasta 3,60 metros de altura en el nivel del agua los días 4 y 5, sin llegar a los 4 metros de los pasados días 5 y 6 de junio,
que estaban más cerca del perigeo. El día 12, la Luna pasa por el apogeo, mayor distancia a la Tierra, y también ese mismo día llegará a la fase de cuarto menguante. El día 18, paso por el nodo ascendente, día 20, Luna nueva. Y el 25, paso por el perigeo, menor distancia a la Tierra. El día 27 llega a la fase de cuarto creciente y el 31 paso por el nodo descendente. A continuación pasamos a los planetas. Mercurio está en conjunción inferior el día 1, por lo que solo podremos verlo a partir del 15, sobre el horizonte este-nordeste, una hora antes de salir el Sol. Mejor día para observarlo el 22, que está en elocación máxima y puede verse desde hora y media antes de salir el Sol. Venus ya podemos verlo al final de la noche, sobre el horizonte este-nordeste, 2 horas antes de salir el Sol el día 1 y más de 3 horas antes de salir el Sol el 31. El día 17 se encuentra aparentemente muy cerca de la Luna menguante. Localizando su posición con prismáticos o telescopio, debería ser relativamente fácil observarlo a simple vista. Un reto para los astrofotógrafos, conseguir la imagen de Venus junto a la Luna a pleno día. Marte, visible en la segunda mitad de la noche. Sale por el horizonte este, 5 horas antes que el Sol el día 1 y 3 horas después de ponerse el Sol el 31. Cada día más cerca de la Tierra por lo que su observación se va haciendo más interesante. Júpiter, visible toda la noche, está en oposición el día 14, saliendo por el horizonte este-sudeste poco antes de ponerse el Sol. Con un telescopio pueden apreciarse las diferencias de coloración de sus bandas nubosas y el movimiento de sus satélites. Saturno, visible toda la noche, el día 1 sale por el horizonte este-sudeste poco después de ponerse el Sol y está en oposición el día 20. Entramos en la mejor época del año para su observación y se encuentra aparentemente cerca de Júpiter. Con un telescopio de 60 milímetros similar a este, se aprecian bien los anillos y a partir de 200 es todo un espectáculo. Los anillos se ven separados por una línea de sombra que es la división de Cassini. Del día 14 al 24 pueden observarse a simple vista Mercurio, Júpiter y Saturno próximos al horizonte este, Venus cerca de la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro y Marte en la ballena. En los casos de Urano y Neptuno ya comienzan a ser visibles al final de la noche, pero para ello hacen falta telescopios más potentes. Otras noticias que tenemos para este mes es que el día 4 la Tierra pasa por su afelio, que es la mayor distancia al Sol, casi 5 millones de kilómetros más que el día 5 de enero pasado, que pasamos por el perihelio. La diferencia de temperaturas entre nuestro invierno y verano no es por la distancia al Sol, sino por la diferencia de inclinación de los rayos. Y nada más, con esto terminamos nuestra parte y damos paso al siguiente. Arratsaldeon, mi nombre es Rafael Aristegui y el tema que os propongo es la forma de la Tierra a través de la historia. Si preguntáramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, la Tierra cómo es, nos dirían que es una esférica. Ay, ya, pero si hay fotos de la Tierra y hay vídeos de la Tierra vistas desde fuera. El primer ser humano en ver la Tierra desde el espacio fue el cosmonauta Yuri Gagarin en el año 1961, a bordo de la cápsula espacial Vostok 1. Y la primera mujer en orbitar la Tierra fue la cosmonauta Valentina Tereshkova 2 años más tarde, en 1963, a bordo de la nave Vostok 6. En los textos más antiguos de la humanidad, la Tierra es plana. En Mesopotamia, las mitologías tanto sumerias, caldeas o asirias hablan de una Tierra plana, rodeada por agua. La bóveda celeste la rodea por encima y debajo están los infiernos. Como dato curioso, en la mitología hindú la Tierra es plana. Está sentada sobre 4 elefantes que se apoyan en una tortuga gigante que nada en un mar, etcétera, etcétera. En la Grecia antigua, los primeros mapas hablan de una Tierra plana. Por ejemplo, en los de Anaximandro, en los de Cateo de Mileto y en los de Tales de Mileto. En la Grecia clásica, ya la Tierra se empieza a describir como una esfera, tiene forma esférica. Uno de los primeros que defendió esta teoría fue Pitágoras. Para él, si todos los demás objetos astronómicos eran esferas, también la Tierra tenía que ser una esfera.
Aristóteles, por su parte, añadía que las constelaciones variaban sobre el horizonte según viajábamos hacia el norte o hacia el sur. Para él, otra evidencia era que en los eclipses lunares la sombra que se veía sobre la luna era de la Tierra, entonces tenía que ser una esfera que proyectara esa sombra. Entre los pueblos marineros, incluidos los griegos, ya se sabía que cuando un barco se alejaba hacia el horizonte, lo último que se iba a ver de él iba a ser el mástil y las velas. El barco no solamente se va haciendo más pequeño, sino que parece que se va hundiendo en el mar sobre la línea del horizonte. También era conocido que situados en una atalaya veríamos llegar antes a un barco. Desde el puerto tardaríamos más tiempo en verlo. Y cambiando de perspectiva, desde un barco veremos primero la parte alta de la ciudad y los montes que la rodean antes que la línea de costa. La primera medición de la circunferencia de la Tierra la realizó Eratóstenes en el 240 a.C. Conocía el hecho que en el solsticio de verano en la ciudad de Siena, actual Asuán, al mediodía la luz del sol caía perpendicular y no producía sombra, mientras que en Alejandría sí. Si la Tierra fuera plana, la longitud de las sombras tendrían que ser iguales, cosa que no sucedía. La explicación era la curvatura de la Tierra. Igual desde esta perspectiva se ve más claro el hecho. Suponiendo que Siena y Alejandría tenían la misma longitud, realmente distan unos 3 grados, midió el ángulo de la inclinación de los rayos solares en Alejandría y obtuvo el resultado de 7 grados 12 minutos, más o menos una 50ª parte de la circunferencia terrestre. Realizó sus cálculos y aunque no se sabe qué unidad de longitud se utilizó, el estadio ático o el egipcio realizó una medición muy buena para su época. El error se podría considerar entre un 1 y un 15%. Los instrumentos que utilizó fueron un simple escacio, compases y escuadras de su época. Cerca del año 100 a.C., Posidonio realizó otro cálculo para obtener la longitud de la circunferencia de la Tierra. Utilizó un método similar a Eratóstenes, pero en este caso tomó como referencia la posición de la estrella Canopus desde Rodas y Alejandría. Mientras que en Rodas se encontraba sobre el horizonte, en Alejandría se encontraba a unos 7 grados 30 minutos, siendo por tanto una 48ª parte de la total de la circunferencia terrestre. Aunque inicialmente calculó la distancia entre Rodas y Alejandría en 5.000 estadios, curiosamente la misma medida que la que calculó Eratóstenes para Alejandría y Siena, más tarde la corrigió a 3.750 estadios. Como se puede observar, esta medición no fue tan exacta como la realizada por Eratóstenes. En el siglo I, Plinio el Viejo afirmaba que todo el mundo estaba de acuerdo con la forma esférica de la Tierra, aunque hubo discusiones sobre la posibilidad de mantener el océano en forma curvada. En el siglo II, Claudio Ptolomeo derivó sus mapas de un globo curvado y desarrolló el sistema de latitud, longitud y climas. Ptolomeo, basándose en Estrabón, consideró que la medición realizada por Posidonio era la correcta. Sus escritos se convirtieron en la base de la astronomía europea durante la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano, Europa entra en la Edad Media y la gran mayoría de los tratados científicos de la Antigüedad Clásica, la mayoría escritos en griego, o se pierden o no están disponibles, quedando en su lugar solo compilaciones o resúmenes. Aún así, la mayoría de los manuales que se utilizan en las escuelas y universidades defienden la forma esférica de la Tierra. Una pista gráfica de esta creencia sería la utilización del orbe, por parte de la Iglesia como por parte de reyes y emperadores en sus escudos y esculturas. En los textos literarios de la Edad Media, tanto los textos escritos en latín como en lenguas romances, también se presenta la Tierra de forma esférica. Con respecto a la posición de la Iglesia, los grandes pensadores cristianos en su mayoría defendieron la idea de una Tierra esférica. El problema no era la forma de la Tierra, el problema era la posibilidad de vida en las antípodas,
ya que todos los seres humanos tenían que ser descendientes de Adán, y la verdad es que las antípodas quedaban un poco lejos. Pero este problema ya lo solucionaría siglos más tarde Charles Darwin. Estudios recientes de investigadores medievalistas afirman que desde el siglo VII ningún cosmógrafo digno de tal nombre ha cuestionado la forma esférica de la Tierra. La creencia extendida y falsa de que durante la Edad Media se aceptaba la Tierra como plana se introdujo por primera vez en el siglo XIX, procedente de Estados Unidos. Entre los precursores de esta difusión se encontrarían Washington Irving y Thomas More. Para ir acabando, dos episodios relacionados con el tema. El primero, el viaje de Cristóbal Colón. Según los historiadores de la época, Cristóbal Colón se basaba en Ptolomeo, es decir, tomaba las mediciones de Posidonio como base de su proyecto. Debido a ello, viajando hacia Poniente, las Indias no se encontrarían a una distancia muy lejana y sería posible realizar dicho viaje con la tecnología náutica de la época. La reina Isabel I de Castilla consultó con la Universidad de Salamanca y estos, que se basaban en las mediciones de Eratosthenes, veían inviable la expedición, ya que pensaban que la distancia era muchísimo mayor. Finalmente, también en este caso, la economía y los beneficios estratégicos para la corona fueron los que más peso tuvieron y el proyecto se aprobó. El segundo tema es la circunnavegación de la Tierra iniciado por Fernando de Magallanes y concluido por Juan Sebastián Elcano. Con este viaje quedó demostrado experimentalmente la forma esférica de la Tierra, y así lo podemos ver en el escudo de armas del Elcano concedido por el emperador Carlos I. Fuiste el primero en darme la vuelta. Buenas tardes. Hoy vamos a ver un par de curiosidades relacionadas con la Luna. La primera de ellas es la superluna. Es algo muy conocido ya que de vez en cuando encontramos en todos los periódicos noticias relacionadas con la superluna. Pero, ¿qué es una superluna? Veamos primero la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Este esquema es una simplificación que nos va a servir para explicar el fenómeno. Tal como vemos en la imagen, a veces la Luna está más lejos de la Tierra y a veces está más cerca. Al punto más cercano le llamamos perigeo y al más lejano apogeo. La Luna tarda unos 28 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, por lo que cada 28 días pasa una vez por el apogeo y otra por el perigeo. ¿Y se nota la diferencia? ¿Notamos la diferencia de cuando la Luna está en el perigeo y está en el apogeo? Pues aquí vemos la imagen y vemos que hay diferente tamaño. Sin embargo, ¿qué ocurre si estiramos un brazo y lo comparamos con el tamaño de nuestro dedo meñique? En este caso vemos que ya la diferencia no es tanta. Otra anécdota que vamos a ver de la Luna es que la Luna se aleja de la Tierra. En 1969, el Apolo 11, entre los experimentos que llevó un espejo a la Luna. En realidad es un panel de unos 60 por 60 centímetros y que está compuesto por unos 100 espejos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para conocer la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Ya sabemos que la distancia no es constante, varía entre el apogeo y el perigeo, entre unos 362.000 kilómetros y unos 405.000 kilómetros, pero gracias a este experimento se ha podido constatar que de media la Tierra se aleja de nosotros unos 3-4 centímetros al año. Este alejamiento tiene su contrapartida en la Tierra y lo que provoca es que la Tierra cada vez gire más despacio. Y es por eso que, de vez en cuando, para compensar esa reducción de la velocidad de la rotación de la Tierra, hay que añadir de manera manual un segundo en todos los relojes atómicos de la Tierra. Y esto es todo lo que teníamos preparado para este viernes astronómico. Esperamos que os haya gustado. De parte de todo el equipo del Departamento de Astronomía de Aranzadi, eskerrik asko y buen fin de semana. Nos volveremos a escuchar el 24 de julio, ya que el 31 será San Ignacio.
Como decía, nos escucharemos aquí o en nuestra sede de Zorroaga. Ya veremos. Mientras tanto, cuidaros mucho, hasta pronto, eta gozatu astronomiaz. Agur!